el funcionamiento del organismo. Pero no siempre estos alimentos van a ser o van a cumplir un proceso de nutrición. Es por eso que conceptualizamos a la alimentación como el conjunto de actividades conscientes de forma voluntaria que hacemos, ¿no es cierto?, que comprende la adquisición o el tomar los alimentos, que podemos elegirlos, ¿no es cierto?, de acuerdo a nuestro requerimiento, consumirlos de forma natural, ¿ya? Aplicar también ciertas preparaciones o técnicas culinarias, ¿no es cierto?, para poderlos ingerir, masticarlos y deglutir. Y ya una vez que hacemos este proceso, que es voluntario, soy yo quien elige, ¿no es cierto?, cuáles son los componentes nutricionales o cuáles son los alimentos que voy a llevar, ¿no es cierto?, a mi organismo. Luego de esto, la nutrición es parte de estos procesos involuntarios o inconscientes que realiza el organismo para poder digerir, transformar y utilizar las sustancias que se desglosan de todos estos alimentos que nosotros consumimos, ¿sí? Obviamente el proceso de nutrición tiene que venir de un consumo de alimentos, ¿no es cierto?, de manera externa. Yo no puedo nutrirme si no consumo estos alimentos. Yo tengo que de alguna manera, ¿no es cierto?, tomar los alimentos para cumplir esta función o este requerimiento. Estas sustancias se incorporan al organismo y constituyen parte de los materiales necesarios y esenciales para mantener la vida. Estos conjuntos de procesos, todos estos procesos que el organismo realiza, permiten que se cumpla la función de crecer, de mantener, de reproducirse, ¿no es cierto? Y obviamente ya el proceso es un poco más complejo, ¿no es cierto?, el tema de la nutrición. La alimentación, entonces, recuerden que es ese proceso consciente, voluntario, cuando yo elijo los alimentos que voy a ingerir. Y la nutrición es el proceso involuntario, inconsciente, en el cual el organismo es capaz de digerir, transformar y utilizar esos nutrientes, ¿no es cierto?, que requiere para cumplir diferentes funciones en el organismo. Bien, el nutriente, en cambio, una vez que cumple el proceso de alimentación primero, ¿no es cierto?, tomado ya el alimento, estoy cumpliendo el proceso de nutrición a través de utilizar estos componentes, ¿no es cierto?, de los nutrientes. Este nutriente, que es una sustancia que puede ser energética o no, va a servir al organismo ¿para qué? Para el proceso metabólico de los alimentos. Los nutrientes que vamos a analizar y los que obviamente nos interesan desde el punto de vista nutricional son las proteínas, los hidratos de carbono, los lípidos, las vitaminas, los minerales y el agua. Aunque este último, si bien no lo consideramos como un nutriente porque el agua sola no tiene un valor nutricional, pero es importante tomar la cantidad necesaria de agua para poder cumplir con el transporte de los nutrientes en todo el tracto digestivo y luego hacia la sangre y a cada uno de los órganos que requieren, ¿no es cierto?, de este nutriente específico. Entonces, cuando hablamos ya de nutrientes, hacemos referencia primero a los nutrientes macro, que son los hidratos de carbono, proteínas y los lípidos, y los micronutrientes que necesitamos en cantidades menores, que serían las vitaminas, los minerales y el agua. Ya. Apaguemos los micrófonos, por favor. Hay sonidos de las casas que se escuchan. Bien. La ración, entonces. Hablando de todo el tema de alimentación, hemos pasado de pronto un poco rápido, ¿no es cierto?, conceptualizando de forma bastante simple y bastante certera, objetiva, los conceptos básicos. Y luego es importante que reconozcamos cuál es la ración de alimentos que yo debo consumir, ¿no es cierto? ¿A qué consideramos ración? La ración alimenticia es la cantidad que se suele consumir de un determinado alimento. Esta tiene que ser adecuada y en combinación, ¿no es cierto?, con otras raciones de alimentos o con otros grupos de alimentos para asegurar de esta manera una alimentación equilibrada, ¿no es cierto?, y sana. Como ejemplo, en el caso de los lácteos, por ejemplo, se considera como ración alimenticia un vaso de leche. Siempre hablamos de raciones y es súper importante que hagamos referencia a esto, sobre todo ahora que ustedes van a estructurar su examen, ¿no es cierto?, o en el caso de los chicos que vayan a hacer el complexivo, y en el caso de
las propuestas que tenemos, ¿no es cierto?, de las tesis, hemos analizado raciones de alimentos, cantidades necesarias, cantidades ideales que tienen que estar sobre el plato. Entonces, ¿por qué hago referencia mucho al tema de las raciones? Porque es importante que ustedes, el momento en el que estructuren su plato, no solamente exista de pronto juego de colores, ¿no es cierto? No solamente exista un género principal al que ustedes van, ¿no es cierto?, darle una cocción súper estratégica o van a utilizar un corte que sea muy ecuatoriano, muy endémico, ¿no es cierto? Sino es importante que esas raciones o esas cantidades que vamos a tener sobre los platos sean las adecuadas, ¿ya? Y para eso tengo aquí algunos ejemplos de raciones. Yo les voy a pasar algunos documentos, les voy a colgar en el CIB algunos documentos para que ustedes puedan ir analizando. Esto es solamente un extracto del documento que yo les voy a subir al CIB para que puedan revisar. ¿Qué observamos aquí? Observamos dos cuadros de raciones de alimentos. En un lado tenemos uno de cereales y tubérculos y en otro tenemos un cuadro de raciones de verduras, por ejemplo, ¿sí? ¿A qué hacen referencia las raciones? Siempre es importante entender que en cada uno de los platos nosotros debemos, ¿no es cierto?, sugerir o servir cantidades adecuadas y proporcionales, ¿no es cierto?, que puedan brindarnos todos estos nutrientes que estamos esperando recibir, ¿ya? Muchas veces tenemos dudas, ¿no es cierto?, de cuál es la cantidad que yo debo servir en un plato, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para poder cumplir con este requerimiento. Entonces, aquí podemos ver algunos ejemplos de raciones de alimentos en las cantidades posibles, ¿no es cierto?, que ustedes pueden realizar un servicio. Por ejemplo, si hacemos, y yo creo que es uno de los ejemplos más comunes o de los productos de mayor uso, ¿no es cierto?, en el día a día, en el caso del arroz blanco o el arroz integral. Estas deben servirse, por ejemplo, en una cantidad de media taza. Esa vendría a ser una ración correcta del alimento sobre el plato, ¿sí? Si es que yo estoy, por ejemplo, en el servicio de un almuerzo, en el caso del servicio de un desayuno, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué cantidad de pan, por ejemplo, debería tomar o qué cantidad en el caso de productos como los hotcakes que vemos aquí, galletas, ¿no es cierto? Cereales de caja, con o sin azúcar. Aquí vemos algunas porciones o raciones de alimentos, ¿no es cierto?, que pueden ser una referencia al momento de poder estructurar nuestros platos. En el caso de las verduras, si ustedes se fijan, tenemos raciones mucho más grandes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los vegetales, ¿no es cierto?, las verduras y los vegetales van a tener una carga calórica mucho más baja y además de eso tienen la ventaja de tener fibra y vitaminas y minerales que obviamente yo espero tener en la dieta. Entonces, si es que yo tengo que, por ejemplo, en una comida de almuerzo, ¿no es cierto?, y quiero servir la parte de la ensalada o quiero trabajar, ¿no es cierto?, este tipo de guarniciones, podría yo estructurar, ¿no es cierto?, a partir del análisis de estas raciones, ¿no es cierto?, para tener una idea hacer cercana, ¿no es cierto?, a lo que yo quiero tener como valor calórico y nutricional dentro de mi plato. Por ejemplo, vemos que las lechugas muchas veces es un producto que no tiene, ¿no es cierto? La mayor parte de la composición de la lechuga es agua y nutrientes micro, como vitaminas y minerales. Entonces, si es que yo coloco 2 tazas, por ejemplo, de lechuga en mi plato, estaría cumpliendo con un requerimiento, ¿no es cierto?, para el plato y obviamente este nos va a brindar todo el valor nutricional, ¿no es cierto?, que yo estoy esperando. Entonces, habrán otro tipo de verduras, de vegetales que posiblemente serviremos en raciones mayores. Como estamos viendo aquí, siempre estas van a tener pesos o raciones mayores porque nos están brindando mucha más agua y nutrientes micro, a diferencia de los cereales, ¿no es cierto?, que tenemos aquí, que por ejemplo tenemos cantidades como media taza o piezas rebanadas en el caso del pan, ¿no es cierto? Y son en realidad cantidades mucho más pequeñas porque obviamente estos nos van a brindar mayor valor calórico. ¿A qué podemos hacer referencia con esto? Cuando nosotros vayamos a estructurar nuestro plato, ¿no es cierto?, en que no debería superar tal vez la media taza o máximo unos 3/4 de taza, ¿no es cierto?, las raciones de alimentos que yo vaya a colocar, sobre todo si son hidratos de carbono, cereales, tubérculos, ¿no es cierto?, que nos van a aportar mayor valor calórico. Y en el caso de las verduras podemos tener un poco más de apertura, ¿no es cierto?, en el momento del servicio. Aquí les estoy mostrando solo 2 de los grupos de nutrientes que tenemos, ¿no es cierto?, o de alimentos que tenemos. Ustedes irán revisando
los otros grupos, ¿no es cierto? De hecho, de eso se trata la tarea final que les voy a dar, analizar un poquito los grupos de alimentos, ¿ya? Y ver qué fuente de qué nutriente son, una vez que finalicemos esta presentación. No sé si alguna duda hasta aquí. Estamos básicamente haciendo una retroalimentación de la información que tenemos, ¿no es cierto?, de la asignatura de nutrición y dietética. Sintetizado, podríamos decir, en esta información, estoy pasando un poco más rápido, vamos de pronto en la parte de los nutrientes a profundizar un poquito más, pero mi objetivo es con todo esto que ustedes vayan haciendo un refresh, una retroalimentación, ¿no es cierto?, de la asignatura que ya tuvimos. Y es bastante tiempito atrás, ¿no es cierto?, que tuvimos nutrición. Entonces, de pronto podemos estar frente a temas que ya no nos acordemos o que de pronto nos hayamos olvidado, ¿ya? Entonces, sí me gustaría que igual, si desean hacer preguntas, pues las puedan ir haciendo. Algo, chicos, antes de poder continuar, si es que la sesión se nos acaba, faltan 5 minutos para que se acabe esta sesión, nos conectamos inmediatamente con el mismo ID, la misma clave, ya, porque es una reunión recurrente, entonces no hay problema, ustedes se pueden conectar enseguida, no necesitamos ningún otro tipo de dato, entonces nos conectamos nomás enseguida de que se acabe la sesión, ya. Siempre les doy entre unos 3 o 5 minutos hasta que de pronto vuelvan a conectarse o quieren levantarse, ¿no es cierto?, tomar algo, podemos tener unos 5 minutitos entre sesión y sesión para podernos conectar, ¿ya? Bien, ¿cuáles son los requerimientos de la pirámide entonces? Y aquí hacemos también énfasis en cuáles son las raciones y cuáles son los grupos de alimentos que yo debo consumir. Algo que de pronto es nuevo y que es súper importante analizar como base de la pirámide nutricional o del tipo de alimentos que yo voy a elegir, es que en la base, si es que ustedes se fijan, tenemos algunos productos o algunas situaciones condicionantes que son importantes reconocer antes de poder realizar una alimentación adecuada o balanceada. Dentro de la base de mi pirámide, si ustedes se fijan, tenemos primero uno de los factores súper importantes en este proceso nutritivo, que es el agua, ¿ya? El agua, si bien es cierto, no es considerado un nutriente porque no nos aporta, sola el agua no nos aporta ningún valor nutricional, pero es súper importante utilizar el agua como parte del transporte de los nutrientes. Entonces, si es que el organismo no tiene el agua suficiente para poder realizar este transporte, lo más probable es que tengamos problemas, ¿no es cierto?, de absorción de nutrientes. Luego, como siguiente factor importante en la base de la pirámide tenemos el utilizar las técnicas culinarias adecuadas, saludables, ¿no es cierto?, que permitan que los alimentos mantengan o brinden la mayor cantidad de nutrientes, ¿no es cierto?, en el proceso de alimentación. Luego de eso es importante tener un balance energético. ¿A qué nos hacemos referencia al balance energético? En que el organismo tiene que recibir la cantidad necesaria de calorías, ¿no es cierto?, o de energía para cumplir las funciones. En las cantidades, obviamente, que esta le requiera o el cuerpo requiera. Si yo soy una persona que realiza muchísima actividad física, entonces obviamente la cantidad de calorías o la cantidad de productos en mi alimentación que yo debo tomar van a ser mayores, ¿no es cierto?, que una persona que no realiza, ¿no es cierto?, actividad física intensa o alta. Estos son factores súper importantes porque si es que yo no tengo un balance energético también, hay funciones involuntarias que tiene el organismo, ¿no es cierto?, que requieren de energía. Si yo no le doy al organismo la cantidad de energía suficiente, puedo tener, ¿no es cierto?, un desfase en el metabolismo o en la generación de ciertos procesos que el cuerpo obligadamente tiene que realizar. Luego tengo un equilibrio emocional súper importante. El cómo yo esté de estado anímico es un factor importantísimo en cómo yo recibo los alimentos, en cómo yo gasto la energía, ¿no es cierto? Y en cómo mi organismo va a funcionar y va a permitir, ¿no es cierto?, utilizar los nutrientes de forma correcta. Y finalmente tengo a la actividad física, que la recomendación es realizar por lo menos 60 minutos diarios de actividad física para poder tener un balance, ¿no es cierto?, en la toma de los nutrientes o en la asimilación de los nutrientes. Todo esto me ayuda a mantener un estilo de vida saludable y es súper importante considerar esto, ¿no es cierto?, en la base de mi alimentación, porque no puede estar el uno sin el otro. Si yo tengo una escasez o no tomo suficiente agua, no consumo la suficiente cantidad de agua, puedo tener problemas, ¿no es cierto?,
en la nutrición. Si es que yo utilizo técnicas culinarias poco saludables, lo que estoy haciendo es perdiendo valor nutricional de los alimentos y aparte de eso agregar calorías vacías a el organismo. Si no hay un balance energético, si yo no sé qué cantidad adecuada, ¿no es cierto?, exacta de calorías debo tomar según mi tipo de actividad física, ¿no es cierto?, esto genera también un problema, un desorden alimenticio. El equilibrio emocional es súper importante, no solamente para el factor alimentación, sino creo que para toda nuestra vida, ¿no? El que cómo nos sintamos, que la situación actual, ¿no es cierto?, anímica que yo estoy sintiendo puede favorecer o puede entorpecer un balance nutricional. Y finalmente la actividad física. Sí, cualquier tipo de actividad física es fundamental para poder cumplir, ¿no es cierto?, con este balance nutricional. Luego vamos viendo la importancia de consumir, ¿no es cierto?, cada uno de los nutrientes y luego vemos aquí a los carbohidratos. Estos carbohidratos que se tomarán según el grado de actividad física que se tenga. Posterior a eso tengo raciones de 2 a 3 verduras y frutas al día, que también es súper importante. Aquí en la tercera fase, podríamos decir, de nuestra pirámide aparecen también el consumo de aceites y grasas, si ustedes se fijan, están al medio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque necesitamos también hacer consumo de este nutriente en el día. Entonces, en el caso de las verduras o frutas, de 2 a 3 raciones al día son importantes, 3 o 4 al día, incluido grasas. Luego tenemos el consumo variado diario de 1 a 3 porciones al día de productos proteicos, ¿no es cierto?, derivados de los lácteos, productos como los huevos y las proteínas, ¿no es cierto?, de los productos cárnicos, de